Entérate el día de hoy de los barcos zombies o los barcos fantasma, la siempre ilegal modalidad del régimen de Maduro para salirse con la suya en el comercio petrolero. Si pensabas que lo de Delcy, la pirata del Caribe, era un chistecito de mote, ya verás que venía con piquete. Hay mucho de cierto en ello. Y cae un líder de Tren de Aragua en Estados Unidos. Uno de estos científicos que presumía de su poderío criminal en redes sociales, porque todo hay que documentarlo. Y hablando de criminales, Capriles sigue indetenible y ahora acusa a María Corina de los delitos del régimen. Cada día se supera. Es más madurista que Maduro. Y un nuevo informe de Human Rights Watch revela la brutal represión del régimen en la que incluso los colombianos son víctimas del dictador Maduro. De esto y más hablamos el día de hoy. Quédate. Una de las características del chavismo o madurismo es que se creen más listos que todo el mundo, que usted, que yo, que todos, hasta que dejan de serlo. Un superpetrolero envejecido, totalmente cargado y operando bajo el nombre de Varada, arribó el pasado Viernes Santo a aguas ubicadas al este de Malasia, tras navegar durante 2 meses desde Venezuela. La llegada del buque encendió las alertas. Tenía 32 años de antigüedad, más allá del límite habitual para ser desguazado, y ondeaba la bandera de las Comoras, considerada una de las más utilizadas por embarcaciones que buscan eludir una supervisión internacional. A simple vista, ese barco parecía uno más entre los tantos que componen la llamada flota oscura, utilizada con frecuencia para movilizar petróleo sancionado de países como Rusia, Irán o el nuestro. Pero en realidad no lo era. El verdadero Varada, que nunca fue objeto de sanciones, fue desmantelado en Bangladesh en 2017. Ese buque, que ahora navega con su identidad, es lo que se conoce como un barco zombie o un barco fantasma. Embarcaciones que adoptan las credenciales de otras, ya destruidas, para hacerse pasar por legítimas y así esquivar la vigilancia de los Estados Unidos y de otras naciones. De acuerdo con informaciones de Bloomberg News, al menos 4 de estos buques zombies han sido detectados recientemente comerciando crudo, adivine usted, sí, venezolano. Una actividad que se ha tornado aún más riesgosa luego de las sanciones impuestas por la administración Trump a países que importen petróleo de Venezuela. La investigación periodística se sustentó en datos de rastreo proporcionados por Starboard Maritime Intelligence y el análisis de imágenes satelitadas captadas en las cercanías de las petroleras o de las terminales petroleras de Jose y de Amuay, en el noreste de nuestro país. Las imágenes fueron comparadas con registros históricos de barcos cuyos nombres e identificadores únicos de la Organización Marítima Internacional han sido usurpados. En todos los casos, se hallaron diferencias notorias en las estructuras, los colores y en los diseños de cubierta, confirmando que las identidades estaban siendo falsificadas. Cabe destacar que los buques originales tampoco habían estado sancionados nunca. La utilización de embarcaciones zombies permite a los operadores de esta fulana flota oscura burlar de alguna manera las restricciones sobre el transporte de petróleo. Bloomberg ya había alertado sobre esta práctica en septiembre del año pasado, cuando un navío fantasma apareció en un puerto chino, y, posteriormente, en noviembre, cuando documentó la reaparición de otro petrolero supuestamente desguazado ya. Estas maniobras han captado la atención de toda la comunidad marítima, que desde hace mucho tiempo monitorea la consolidación de una estructura paralela que incluye operadores, aseguradoras, comerciantes y entidades financieras que apoyan este turbio negocio y ahora todo un país. Además, el intercambio de crudo entre barcos en mar abierto, ojo aquí, es una práctica ya común para ocultar el origen de la carga. A esto se han sumado nuevas tácticas como el cambio de transpondedores y el uso de puntos de transbordo menos vigilados. Los barcos zombies son una tercera vía, explicó Mark Douglas, analista de operaciones marítimas de Starboard. El pensamiento es como, no puedo permitirme llevar mi propio sistema, así que utilizo la identidad de otro barco para llevar ese petróleo de un punto A a un punto B. El navío, que se hizo pasar por el Varada, fue el primero de 4 petroleros que zarparon desde costas venezolanas. ¿Sí? Todos iban completamente cargados, entonces estarían transportando, según estudios o según datos, un conjunto de cerca de 7 millones de barriles de petróleo.
Este falso varada partió desde la terminal de Jose, cruzó el Atlántico, bordeó el Cabo de Buena Esperanza y atravesó el Océano Índico, alcanzando aguas malayas el 18 de abril. Al llegar, cesó sus señales electrónicas e indicó destino por órdenes. Las lecturas de calado mostraban que viajaba sumamente bajo en agua, lo cual sugería que estaba completamente cargado. Imágenes satelitales revisadas por Bloomberg confirmaron que el buque permaneció en la zona los días 19, 21, 24 y 26 de abril. Esta región, frente a la costa este de la Malasia peninsular, es conocida como un punto de intercambio marítimo utilizado por la flota oscura, donde los cargamentos de crudo suelen ser transferidos a otros buques antes de su envío final a refinerías, principalmente en la democrática China. Fue irónico, por si acaso. China fue el principal comprador de crudo venezolano durante el mes pasado, obviamente, con 10 embarcaciones que transportaron en promedio 461.000 barriles diarios a procesadoras locales, según datos aduaneros y marítimos estadounidenses. Aunque el uso de maniobras para esquivar sanciones no es nuevo, el robo de las identidades marítimas marca una nueva y peligrosa evolución. Los datos de Starboard y de Bloomberg apuntan que la nave que se hace pasar por el varada sería en realidad el M. Sofía, un VLCC construido en 2004 que figura entre las embarcaciones alcanzadas por las sanciones estadounidenses impuestas a la industria petrolera rusa en enero pasado, durante los últimos días del mandato de Joe Biden. Actualmente el M. Sofía estaría enviando señales falsas de localización desde el Golfo de Guinea, y el navío encaja en el perfil de los buques oscuros, carece de propietario y aseguradora identificable y también navega sin bandera. El uso fraudulento de identidades OMI fue uno de los sistemas destacados en 2 conferencias marítimas recientes en Singapur, incluida una organizada por Vortexa, donde expertos de inteligencia naval alertaron sobre este nuevo patrón. Desde que el falso varada se dirigió hacia Asia, otros 3 petroleros que también utilizan nombres de barcos desguazados han emprendido rutas similares. A finales de este mes de marzo, un VLCC que se identificaba como Gema, construido en el 99, y otro denominado Alana, construido en el 98, partieron completamente cargados desde Amuay y actualmente cruzan el Océano Índico tras rodear el extremo sur de África. A mediados de abril, un tercer buque llamado New Inspiration, construido en 2002, zarpó desde Jose con dirección al Atlántico Sur, rumbo a Sudáfrica. La aparición de estas naves coincide con una escalada de las presiones de Estados Unidos sobre la industria petrolera venezolana. La administración Trump ha advertido que impondrá sanciones a los países que continúen importando crudo desde Venezuela. El presidente Trump está claro, o enviando un mensaje muy claro, de que el acceso a nuestra economía es un privilegio y no un derecho, afirmó recientemente John Hurley ante un comité del Senado estadounidense. Los países que importen petróleo venezolano se enfrentarán a las consecuencias. ¿Y quién es la ministra de Petróleo? Exacto, del Cieloína, la pirata del Caribe. Y hablando de piratas, Enrique Capriles sigue on fire. A veces, cuando la gente cae en esta espiral de hechos nefastos, declaraciones lamentables y comportamiento ruin, se tornan irrecuperables. La última perla que ha soltado, aunque han sido varias, está como para que le den a él también su condecoración Gran Victoria de Ayacucho, como se la dieron a Daniela Cabello o a Freddy Ñáñez. Venir, el gobierno estaba esperando que María Corina dijera que no iba a la elección y metieron las elecciones en la Asamblea Nacional. Tú lo sabes porque tú tienes siempre buenas fuentes de información. Este año las elecciones iban primero gobernadores, alcaldes y de último la Asamblea Nacional. Esperaron que María Corina dijera que no iba a las elecciones y adelantaron el proceso, metieron gobernadores, consejos legislativos y la Asamblea Nacional. ¿Por qué eligen la Asamblea Nacional tantos meses antes del nuevo periodo? Si tú me preguntas, yo de la te digo, Asamblea Nacional, yo te diría, es obvio. porque el mensaje de María Corina llamando a la atención tiene fuerza en este momento. Sí lo tiene, yo no lo desconozco que no lo tenga. Lo que pasa es que no se trata de eso. No, Capriles. El gobierno no estaba esperando que María Corina hablara. Primero, no es gobierno, es un régimen. Y segundo, siempre hacen lo que les da la gana, sin necesidad de que alguien hable o no. Porque así son las dictaduras, Capriles. Están al margen de la ley. Lo que tú haces es desviar el tiro con toda la mala intención.
no solo actúas como un colaborador del régimen, es que ya eres parte del régimen. Qué lamentable final de carrera el de este sujeto. Y ahora hablemos de Jonaiker Gallegos, un venezolano de 32 años, presunto líder de la banda criminal Tren de Aragua, pues fue detenido en Los Ángeles el pasado 25 de abril por cargos relacionados con delitos de inmigración. Pero escuche bien esto. El arresto fue resultado de una operación conjunta entre investigaciones de la Seguridad Nacional y de autoridades locales, quienes ya lo tenían, por cierto, en custodia por delitos menores, entre ellos el uso de cheques en blanco y la posesión de una identificación gubernamental falsa, prácticas muy comunes en Venezuela. Cualquiera saca una chapa, ¿no? La historia comenzó el 22 de abril, cuando Gallegos, bajo el alias de Jonaiker Rafael Martínez Ramos, fue arrestado por la policía local en el condado de Los Ángeles por los mencionados delitos menores. Sin embargo, la detección de inconsistencias en su identidad llevó a varios agentes a sospechar que el nombre utilizado por el detenido era falso. Y eso fue solo el inicio de una profunda investigación que revelaría más detalles clave sobre la verdadera identidad de Gallegos. El día 23 de abril, tras varias horas de trabajo en conjunto con la Unidad Nacional de Pandillas del HSI, las autoridades lograron verificar la verdadera identidad de Gallego, utilizando fotografías de su ficha policial y sus tatuajes. Los investigadores comenzaron a hacer conexiones en redes sociales donde había compartido imágenes y videos que lo vinculaban directamente con actividades delictivas. Una de las publicaciones más reveladoras mostraba al detenido exhibiendo un rifle de asalto y granadas, así como lo escucha, lo que apuntaba a su papel como miembro de alto rango dentro del Tren de Aragua. El uso de tecnología de reconocimiento facial fue clave para confirmar la identidad de Gallego. A través de este proceso, los agentes pudieron conectar su rostro con otras imágenes disponibles en redes sociales y otras bases de datos, lo que validó la identidad de Jonaiker Gallegos como líder de esta organización criminal, una de las más peligrosas de toda América Latina. Finalmente, el acusado fue arrestado el 25 de abril. Fox News Digital reportó que las autoridades lo identificaron como un líder del Tren de Aragua con sede en California. Se conoce por su implicación en actividades como tráfico de drogas, extorsión, robo de vehículos, tráfico de armas y en algunos casos secuestro. Todo una joyita. El arresto de Gallegos es un golpe directo a la estructura jerárquica de la banda, especialmente porque se encontraba al frente de operaciones criminales dentro del estado de California. Actualmente, Gallegos se encuentra bajo la custodia federal acusado de cargos relacionados con migración. Los agentes de la oficina del HCI Los Ángeles estuvieron a cargo de la coordinación con autoridades estatales y locales para lograr su detención. Su detención ocurrió una semana después de que el Departamento de Justicia acusara a un miembro del Tren de Aragua por terrorismo y distribución internacional de drogas, marcando un hito en la historia de Estados Unidos al ser la primera vez que se utilizaban estos cargos para procesar a un integrante de esa organización delictiva. En ese momento, el hombre, identificado como José Enrique Martínez Flores, también conocido como Chucky, fue acusado de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. Así que, ahora tenemos uno menos y contando. Y desde las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio de 2024, Nicolás Maduro viene, como usted sabe, implementando un brutal régimen de represión en Venezuela, del que han sido víctimas miles de personas, entre ellos ciudadanos colombianos también. Según un informe publicado este miércoles por la organización estadounidense Human Rights Watch, que dice esto y un poco más. Basado en decenas de entrevistas con afectados, familiares, testigos y también miembros de organizaciones de derechos humanos, así como el análisis de más de 90 videos y fotografías de los hechos, el reporte, titulado Castigados por buscar un cambio, ¿le suena? Me suena, acusa a las autoridades de Venezuela y a los llamados colectivos de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. Todo lo que sabe muy bien hacer el régimen de Maduro y de Diosdado. Entre las víctimas, dice esta organización, se encuentran manifestantes transeúntes, ¿sí? Gente que solamente estaba caminando, líderes de la oposición, personas que criticaron al régimen y más de 70 extranjeros,
muchos de los cuales permanecen desaparecidos. El régimen, dice la organización, desató su maquinaria de represión para apagar las protestas que surgieron luego de que Maduro se declarara autoganador o se autodeclarara ganador, pese a las actas que sabemos que las tenemos, filtradas por la oposición y validadas tanto por las Naciones Unidas como por el Centro Carter, demostrando el claro triunfo de Edmundo González Urrutia. Human Rights Watch dice haber documentado el asesinato, y escuche bien esto porque es muy grave, de por lo menos 24 personas en los días posteriores a las elecciones en Venezuela, que atribuye tanto al gobierno como a los colectivos. Asimismo, sostiene que desde entonces han sido arrestadas más de 2.500 personas por protestar, por expresar críticas, por mostrar apoyo a la oposición o simplemente por estar en el lugar equivocado. A muchos, afirma el estudio, se les imputaron cargos vagamente definidos como incitación al odio y terrorismo, el clásico, que podrían entonces conllevar penas de hasta 30 años de prisión. Los detenidos, incluidos adolescentes, fueron frecuentemente privados de su derecho a la defensa, obligándolos a asistir a audiencias virtuales masivas y sometidos a procesos judiciales plagados de irregularidades. Algunos incluso tuvieron que firmar declaraciones forzadas o grabar bajo coacción, declarando falsamente que sus derechos habían sido respetados, sostiene la organización, algo que sabemos muy bien que pasa en Venezuela. Según Human Rights Watch, la tortura ha sido un componente habitual en el trato a los detenidos, que reportan asfixia con bolsas plásticas, golpizas severas y amenazas de muerte como estrategia para obtener confesiones forzadas o la delación de otros opositores. Asimismo, la ONG denuncia que las desapariciones forzadas se han convertido en otra herramienta sistemática de represión y se desconoce aún el paradero de decenas de personas. En el informe, Human Rights Watch sostiene que unas 150 personas de más de 25 países han sido detenidas o desaparecidas durante el periodo de tiempo investigado, entre ellas 14 colombianos. De acuerdo con un reporte reciente de Foro Penal que cita a Human Rights Watch, 71 extranjeros aún estarían retenidos en Venezuela. El régimen venezolano ha asesinado, torturado, detenido y desaparecido a personas que apostaron por la democracia en Venezuela. La comunidad internacional debería reafirmar su compromiso por la democracia y los derechos humanos en Venezuela y presionar para que el gobierno de Maduro rinda cuentas por las atrocidades que ha cometido, señala Juanita Hubertus, directora de la División de las Américas en Human Rights Watch. Entre los colombianos, la ONG cita el caso de Manuel Tique, quien fue detenido el pasado 14 de septiembre por las fuerzas de odio de este país, o de nuestro país, cuando atravesó la frontera como parte de su trabajo con el Consejo Danés para los Refugiados. Las autoridades venezolanas se han negado, obviamente, a proporcionar información a los familiares sobre el paradero de Tique o los cargos penales que se le imputan. Su familia sospecha que se encuentra en la cárcel Rodeo 1, de acuerdo a la información obtenida por una persona que estuvo detenida allí, dice el reporte. También menciona la situación de Arley Danilo Spitia Lara, un agricultor detenido, mientras ayudaba a una amiga a sacar un visado que ahora acusan de ser un líder paramilitar, y el de Kelvin José Saavedra Vasallo, detenido tras mostrar su libreta militar y que su familia sigue sin encontrar. Documentan igualmente el caso de Brian Zair Navarro Cáceres, un conductor al que bajaron de un autobús cuando regresaba a Venezuela y está desaparecido desde entonces, y el de Danner Gonzalo Barajas Luque, un obrero que viajó a Venezuela para visitar a su mamá a finales del año pasado, pero fue detenido por la Guardia Nacional Bolivariana y tampoco hay información sobre su paradero. Según el reporte, desde que comenzó la represión, muchos venezolanos han abandonado el país en búsqueda de protección en el exterior, pero se enfrentan a un sistema de asilo plagado de retrasos a lo largo de América Latina y con las puertas cerradas en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha suspendido los procesos de asilo y de refugio. En el informe, Human Rights Watch advierte que el énfasis de Trump en lograr acuerdos de cooperación para el retorno de migrantes, en detrimento de los esfuerzos por defender los derechos humanos y el Estado de Derecho en Venezuela, podría ser emulado por otros países de la región, como ya está sucediendo en este momento. Algo que podría ser aprovechado por Maduro para legitimar su poder y que probablemente desencadenará nuevos éxodos de refugiados y de migrantes venezolanos por la región y por el mundo. Con 8 millones de venezolanos en el extranjero, la situación en Venezuela constituye la crisis de derechos humanos con más
consecuencias para el hemisferio. Una respuesta internacional sostenida y basada en principios claros es crucial para toda nuestra región. Los gobiernos extranjeros deben asegurarse de que cualquier acercamiento con el régimen de Maduro sea para lograr mejoras verificables en materias de derechos humanos, incluyendo la liberación de las víctimas de desaparición forzada o de detención arbitraria, dice Hubertus. Entre sus recomendaciones, Human Rights Watch pide a los gobiernos apoyar los esfuerzos por garantizar la rendición de cuentas de Maduro, sumamente importante, incluyendo la imposición de sanciones individuales y el respaldo del trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y también la Corte Penal Internacional, que sigue brillando por su ausencia. También ampliar la asistencia dirigida a organizaciones de la sociedad civil venezolana, periodistas independientes y organizaciones que defiendan la democracia y los derechos humanos y expandir la protección que se les ofrece a los que están escapando del régimen. Así están las cosas. Si tú ves este canal por primera vez o lo ves de manera intermitente o frecuentemente y no te has suscrito, ¿por qué no hacerlo? Este es un buen momento para ello. Ayúdanos a seguir creciendo día a día y así llevarte pequeños análisis, información a tu televisor, móvil, pantalla o tableta. Además, si te gustó la información, dale like y comenta porque nos ayuda a crecer con el algoritmo de YouTube. Y mientras más seamos, más fácil será que todos nos escuchen. Ya será hasta mañana, señores. Y perdón por el cambio de horario. Es que tengo el bautizo de mis sobrinos y he estado muy full. Pero no dejo de estar aquí con ustedes y de cumplir mi compromiso de llevarles las informaciones. Ya vamos a regresar al horario habitual. Ahora sí. Libertad o nada. Esto es